Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por medio de ti, Señor Jesús. Te exaltamos en esta mañana, Padre. Ese tiempo de alabanza es solo tuyo, Señor. Queremos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Sí, Señor, tu reino es eterno, Padre. Esta mañana también que puedan ustedes preparar sus corazones para poder escuchar su palabra, para poder también alabarle y cantarle a nuestro Dios. Así que bienvenidos sean todos los papitos, las mamitas, los abuelitos, los niños. Hoy es un tiempo especial de poder acercarnos a Dios y poder hablar y conversar con Él a través de esta oración. Te invito a que puedas tú también en el lugar donde estás a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y aquí con el ensamble poder acercarnos a Dios en una oración. Acompáñeme, por favor. Amado Dios, en esta mañana te damos la gloria, te damos el honor. En primer lugar, Señor, porque tú nos regalas la vida y podemos disfrutar, Señor, cuando despertamos de tu creación. Podemos escuchar, Señor, cuando las aves te alaban, cantan, Señor. Y Padre, hoy, en esta mañana, también nosotros queremos expresar de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, la gratitud hacia ti a través de los cantos, a través de las alabanzas, Señor, a través de mis hermanos de ensamble, que, Señor, tú puedas usarlos para que puedan ministrar nuestra vida, nuestro corazón, y nos puedan acercar a ti, al trono de gracia, y poder elevar como un sacrificio este tiempo de cantos, mi Dios. Padre, oramos también para que tu palabra a través de tus siervos sea expuesto y puedas llegar a cada uno de nuestros corazones y puedas atender aún nuestras necesidades. Gracias por el cuidado que tú has tenido durante toda esta semana, Señor. Tú nos has provisto de cada una de nuestras necesidades. Has estado en cada detalle, Señor, ayudándonos, levantándonos, Señor, si hemos pasado algún problema y extendiendo tu mano de misericordia. Padre amado, quita de nuestra mente todo aquello que estorba, Señor. Quita todo problema, quita toda angustia, quita aún toda enfermedad, Señor, y que nos podamos concentrar y poder sentir que tu Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas y estás llegando de una manera muy especial en este día, Señor, en el cual te pedimos que realmente tu presencia
esté en este lugar, en cada casa, en cada lugar donde están mis hermanos y mis hermanas, Señor, tal vez en sus trabajos, en sus negocios. Padre amado, que ellos puedan separar este tiempo para ti. Te damos la bienvenida, Dios, y te damos todo honor a través de todo este programa, de principio a fin. Gracias, porque tú nos amas de una manera muy especial. Y hoy día estamos aquí delante de ti para rendirte honor con todo este programa. Oramos agradecidos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia, muy buenos días. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en la primera epístola de San Pedro, capítulo 2. Vamos a lecturar del versículo 19 al 21. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2, del versículo 19 al 21. Y dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. El Señor bendiga esta porción de su palabra leída. Gloria damos a nuestro Dios, aquel que vive y reina por siempre. Él es nuestra esperanza. A Él cantamos en este tiempo. Tú vives, Señor. Se llama Cristo, vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía
Adoramos a nuestro Dios. Te exaltamos, Señor, porque tú vives y reinas por toda la eternidad, Padre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Sí, Señor. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, mi dolor. Gracias, Jesús. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Vamos a decirlo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré,
eterno, alabamos, le exaltamos. Él es nuestro Dios. Señor amado, queremos darte lo mejor de nuestras vidas a ti. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién aviva el fuego de mil soles con poder? En los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita el rey? Vence sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos de tractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, decimos santo, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. A ti, Santo Dios, solo a ti levantamos alabanza, Señor, porque tú eres digno, digno de toda gloria y toda honra. Toda rodilla se doblará ante ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Y esa alabanza, Señor, que sale desde lo profundo de nuestros corazones, para ti, Padre Santo, por todo lo hermoso que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por tu salvación, Padre, por la transformación que has obrado en nosotros, Señor. Agradecidos estamos a ti, Padre Santo, porque tu amor nos ha alcanzado, Señor, y porque ha obrado en nuestras vidas. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor
me abrazas, Señor. Te hablo desde mi interior. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te abro desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te hablo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Te exaltamos, Señor. Expresamos, Padre Santo, gratitud desde nuestros corazones, Señor, de lo profundo de nuestro ser, Padre Santo, por la obra que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor.
Amados hermanos, muy buenos días. Esta mañana vamos a levantar una oración a las misiones. Nos toca orar por la iglesia misionera de Chasuta. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, porque creemos en tu poder, en tu inmensa gloria y en el amor que has puesto en nosotros a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, estamos agradecidos porque tú eres nuestro Dios soberano, y esta mañana te pedimos que sigas obrando en la vida de los misioneros y de las iglesias misioneras. Padre, esta mañana oramos por la iglesia de Chasuta, por su líder, nuestro hermano Roger Pinedo Amasijuén, su esposa y sus hijos y toda la iglesia de Chasuta. Oramos para que tú, Señor, sigas dándoles el poder y la fuerza para seguir predicando la palabra en ese lugar. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu siga guiándolos, Señor, para dar testimonio de que tú eres nuestro Dios soberano, vivo, y Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Señor, Chasuta sea para Cristo. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. En esta mañana, un cordial saludo de parte de la Iglesia Evangélica Verbo de Dios. Queremos felicitarle en esta mañana porque usted nos está viendo y también esperando poder escuchar el mensaje en esta mañana. En esta mañana quiero compartirles un tema muy importante, un tema que a nosotros como creyentes nos muestra una vida en la cual podemos pensar que eso de lo que pasamos es algo que de repente no nos mereciéramos, pero eso es la vida del creyente. Entonces, en esta mañana quiero hablarles un tema: ¿cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Es el tema en esta mañana: ¿cómo Dios ve nuestro sufrimiento? Y quiero ir con ustedes al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Si usted tiene una Biblia ahí, abramos en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, 19 al 21. Es el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando, vamos a estar sacando algunas enseñanzas en esta mañana. Dice la palabra del Señor: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Qué importante es seguir las pisadas del Maestro, el ejemplo del Señor. Este es un pasaje que a nosotros como creyentes nos ayuda a poder mirar de una óptica muy diferente la vida cristiana. Vamos a inclinar nuestros rostros donde usted se encuentre y vamos a pedir la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo en esta mañana. Oremos. Amado Dios,
Queremos darte gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Nos ha levantado, Señor, con el deseo de poder expresarte, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque vemos, Señor, tus obras en nuestras vidas. Vemos las obras que tú haces, Señor, a donde nos vayamos. Y en esta mañana, Padre, tu palabra nos anima a poder, en medio de las circunstancias, en medio de los sufrimientos, mantener una postura, mantener, Señor, un equilibrio, sabiendo, Padre, que tú eres ese Dios justo y que nosotros, Señor, tenemos que actuar en base a tu enseñanza. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les quiero hablar cómo ve Dios nuestro sufrimiento. Esta pregunta es una de las preguntas que personas a veces lo hacen a personas que son creyentes en Dios. Yo sé que en algún momento de su vida alguien le ha preguntado a usted, ¿cómo Dios ve el sufrimiento? En algún momento te hayan preguntado, ¿por qué? Dice ahí, ¿por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Aunque es capaz de parar el sufrimiento, hay momentos que Dios responde al clamor de la aflicción de sus hijos. Hay momentos sí que Dios responde y Dios los rescata. Sí, hay personas que van a preguntar, usted que eres hermano, ¿por qué Dios permite el sufrimiento no solamente en la vida singular de las personas o de las familias, sino del mundo en general? A mí me lo han hecho muchas veces estas preguntas. Y cuando nosotros clamamos, muchas veces Dios nos responde. Sí, nos responde muchas veces. ¿Ya? Y para el sufrimiento. Hay momentos que Dios responde el clamor de la aflicción de sus hijos y Dios rescata. Pero hay momentos que no. Hay momentos que no. Hay momentos que Dios permite que tú y yo pasemos el valle de la adversidad, por el valle del sufrimiento. Dios permite que pasemos el valle de la adversidad, el valle del sufrimiento. Él sabe que vivimos en un mundo pecaminoso, por lo que el potencial de la angustia es grande. Dios sabe que en medio de esta sociedad vamos a pasar momentos de adversidad, de sufrimiento, de dolor. Entonces, usted y yo nos preguntamos, ¿por qué Dios permite? Esa pregunta me lo han hecho por reiteradas veces personas que no son creyentes y quieren encontrar una explicación, quieren encontrar el del por qué. Y usted, mi hermano, mi amigo que nos está mirando, quizás usted también se pregunta, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, yo hago esto y hago el otro? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida? El sufrimiento, déjame decirle, como parte de la introducción, el sufrimiento es la escuela de Dios para el cristiano. El sufrimiento es la escuela de Dios para el cristiano. Lo fue para José. Ustedes recuerdan que en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 por delante, encontramos una historia que para nosotros pareciera una historia que no debía de estar de repente porque es algo injusto ahí. Pero Dios le plació que ese relato estaría ahí para que nosotros no tengamos de repente vacilar de nuestra mente y decir, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? En el libro de Génesis capítulo 37, no vamos a dar lectura, vamos a repasar ahí. Había un joven llamado José, hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y el 11º hijo se llamaba José. Este muchacho tenía 17 años y dice que Jacob amaba a José más que a sus demás hermanos. Pero por esto de hecho de amar más que a sus hermanos, a sus hijos, los hermanos de José aborrecían, menospreciaban a José, a tal grado de que ellos lo apresaron y vendieron a los ismaelitas a una compañía, a una caravana de mercaderes. Le vendieron a él
y los ismaelitas vendieron a José en Egipto a un oficial llamado Potifar. José pasó 11 años en la casa de Potifar, hasta que la esposa de Potifar echó los ojos sobre José, y José injustamente fue echado en la cárcel. Voy a esto. José fue echado injustamente a la cárcel. Dice que José pasó 2 años en la cárcel, hasta que se encontró con 2 oficiales del faraón, que interpretó el sueño de ellos. Uno de ellos fue restablecido, y el otro, como Josué lo había interpretado, había sucedido. En total pasaron un aproximado de 13 años entre la casa de Potifar y la cárcel en la cual José estaba. Pero José, al margen de todo esto, nos dice que José, él no había un remordimiento, no había algo de una indignación en su vida, porque esto es lo que estaba pasando. Usted y yo quizás en esas circunstancias pudiéramos decir: Señor, yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos, voy a la iglesia. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permitió Dios esta historia? ¿Por qué permitió este hecho en la vida de José? Y para nosotros nos sirve como una historia, y no solamente historia, sino como un ejemplo. Antes de que José pudiese ser llevado a la casa de Faraón, ya habían pasado un aproximado desde que salió, y toda su vida 30 años. 30 años pasó José de ser esclavo a ser el visir de Egipto. Dios tiene sus procedimientos sumamente adecuados para que sus hijos, sus siervos, completen la voluntad de Él, completen el propósito de Dios. Es por eso hemos dicho que el sufrimiento es la escuela de Dios para el cristiano. Usted, mi amigo, mi hermano que nos está mirando en esta mañana, quizás usted está pasando momentos difíciles, usted está sufriendo. Si usted lee el libro de José, el libro de Génesis capítulo 37, usted podrá encontrar una maravillosa enseñanza en la vida de José. No solamente José, si pudiéramos nombrar algunos otros nombres, como Moisés, pasó 40 años en el desierto antes de regresar para ser el que debía de libertar al pueblo de Israel. Recuerden que Israel estaba 400 años esclavizado. David, antes de ser tomado como rey, Samuel le ungió, y pasaron 17 años antes de que David tomara el reino. Uno pudiera pensar que si Dios ya me dijo algo, ese es el momento que debo tomar. Escúchelo bien, Dios se toma un tiempo para pulir nuestra vida, para formar nuestros valores, para formar nuestro carácter, y a su debido tiempo Dios utilizará su vida para sus propósitos. Pablo también lo hizo. Pablo, después de ser un perseguidor de la palabra, en el libro de Hechos capítulo 9 nos va a decir, Dios le dice a uno de los profetas, a uno de los hombres ahí, que Dios sabe que Pablo le va a ser necesario pasar por muchos sufrimientos por causa de la palabra. Job lo hizo también, Jesús también lo hizo. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Al margen de todo esto, ¿cómo ve Dios nuestro sufrimiento en nuestra vida como creyente? Número 1, Dios ve como un medio para crecer en nuestra vida cristiana. Déjame decirte, mi hermano, Dios ve como un medio para crecer en tu vida cristiana. Recuerdo muchas veces he sido amonestado, yo sé que usted también, desde hace muchos años hasta ahora, he considerado que he crecido un poquito en las cosas del Señor, pero voy aprendiendo. La Biblia nos enseña que al sufrir las circunstancias difíciles, podemos aprender una serie de virtudes que de otra manera quedarían fuera de nuestra vida. El sufrimiento nos ayuda a poder entender y a poder, hermanos, tener en nuestra vida virtudes que de otra manera quedarían fuera de nuestra vida. Como creyentes muchas veces necesitamos experimentar la adversidad para aprender a confiar en Dios.
Muchos podemos decir, yo creo en Dios, sí. Eso es de aquí para afuera. Pero cuando estamos pasando los momentos difíciles en nuestra vida, es ahí donde nosotros empezamos a cuestionar, empezamos a vacilar. Pero no encontramos en la historia de José ningún cuestionamiento delante de Dios como para decirle: Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué yo paso aquí, estoy pasando esto? No lo encontramos en Job. Job recibió, escúchelo bien, Job en su vida recibió un momento catástrofe de su vida. Perdió todo lo que tenía, perdió todos sus hijos. Y Job dice así: recibiremos el mal de Dios, el bien de Dios y no el mal. Con todo esto Job no pecó. Qué interesante. Pero antes de eso, Dios va a decir en el libro de Job capítulo 1, por delante va a decir: no hay otro como él, un hombre perfecto, temeroso de Dios, un apartado del mal, un hombre con esas características, con esas cualidades, un hombre con valores, un hombre con una firmeza de tener su confianza puesto en Dios. Hermanos, son las circunstancias que nos ayudan a poder confiar en Dios o a depender de Él a través de las necesidades que podamos aprender, de la humildad, de la obediencia y la paciencia. Hay dos maneras de reaccionar frente al sufrimiento o a las circunstancias difíciles que podamos pasar. Usted y yo, inherentemente en nuestra vida, hay dos maneras de reaccionar. Uno es en incredulidad y en desconfianza, y el otro es en fe y en esperanza. Siempre estaremos exigidos a tomar una de estas dos caminos, trayendo las consecuencias buenas o malas sobre nuestra vida. La primera reacción que hacemos, hemos dicho, es en incredulidad y desconfianza. Esto se da en las fuerzas de un corazón que no sabe confiar en Dios para soportar las adversidades. Es un corazón que no sabe confiar en Dios. No digo que no sepa de Dios, no digo que no ha escuchado de Dios, sí sabe, pero actúa en incredulidad, actúa en desconfianza, porque su confianza puede estar puesta en otras cosas, su mirada puede estar puesta en otras cosas, pero no está puesto en Dios. Por eso decimos que la primera reacción se da en las fuerzas de un corazón que no sabe confiar en Dios. Mucha gente dice: ¿por qué Dios a mí me pasa esto? Como si Dios se hubiese equivocado. Sí, mi hermano, a veces pensamos que Dios se ha equivocado al traernos aquí o al hacernos pasar. Dios está trabajando en su vida. Dios está trabajando en su carácter. Dios está trabajando con sus valores. Al no recurrir a Dios para fortalecerse y esperar en Él, pensando que el que de lo que vive es injusto y agrava tremendamente su situación en medio de la prueba, al punto que puede llenar de resentimiento y de amargura, pudiendo llegar a distanciarse de Dios. ¿Cuántas personas, escúchelo bien, cuántas personas se han alejado de Dios porque pensaban que Dios es una varita mágica que tiene que hacer todo lo que ellos piden? No, mi hermano, no, mi amigo. Dios no es una varita mágica en la cual nosotros podamos usar y que Él haga lo que nosotros queremos. No podemos pedirle a Dios cosas que para Él no están dentro de sus planes. La segunda reacción frente al sufrimiento, frente a las circunstancias, es completamente diferente. Pues llevado por su confianza en Dios, el creyente se fortalece para enfrentar la prueba, logrando salir victorioso. Cuando el creyente confía en Dios, entonces su vida es llevada sometido en la confianza y en la esperanza de que Dios fortalecerá su vida y le dará fuerza para continuar hacia adelante.
En el Salmo capítulo 40, versículo 1, el salmista va a decir: pacientemente esperé en Jehová y escuchó mi clamor. Yo no sé cuánto tiempo usted le está pidiendo a Dios y hasta ahora no le ha contestado, pero David nos dice: pacientemente esperé a Jehová. David era conforme al corazón de Dios. Era un hombre muy sumiso al Señor. Una de las cualidades o características que David tenía es que nunca David hacía algo antes sin consultar. Usted y yo, para que podamos tener, hermanos, una respuesta adecuada de parte de Dios y una aprobación, tenemos que aprender a reaccionar de una manera diferente como reaccionan las personas en el mundo. El creyente se fortalece para enfrentar la prueba, logrando salir victorioso. Sabe que su vida está en las manos de Dios. Déjame decirlo, mi amigo, mi hermano. Usted como creyente, su vida está en las manos del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si es que realmente Cristo vive en usted, entonces déjele que Dios empiece a ordenar su vida, que Dios empiece a hacer la obra perfecta. También podemos decir que Dios, como un alfarero, está metiendo sus manos en el barro para darnos o para hacernos como Él considera hacer. En las manos de Dios, y que Él los sostiene. Confía en la fidelidad del creyente. Al reaccionar de esta manera, confiando en Dios, confía en la fidelidad de Dios y se entrega en sus manos para que Él haga su voluntad y cumpla sus propósitos en su vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él lo cumplirá, le guste a usted o no le guste a usted. Dios lo hará. Hay muchas cosas que para mí, yo diría: Señor, esto está mal, pero Dios, escúchelo bien, Dios es perfecto. En la omnisciencia de Dios podemos entender que Él conoce de antemano y sabemos que Él no cambia. Desde el principio de la creación y antes de la creación, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios hará una obra perfecta, pero es necesario que usted y yo nos dejemos moldear por el Señor. Permitamos que el sufrimiento sea una escuela en nuestra vida para que podamos crecer y podamos ayudar también a aquellos que lo están pasando. Esta persona hace de la prueba una bendición. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, de esta prueba, de este sufrimiento, Dios hace una bendición en nuestra vida. Aunque los sufrimientos no son deseables, tiene un propósito muy definido para la persona que la sufre. Escúchelo bien, mi hermano. Aunque los sufrimientos no son deseables, tienen un propósito muy definido para la persona que la sufre. José quizás en ese momento no entendía a toda su cabalidad cuál era el propósito por el cual Dios le permitió. Pero cuando él supo de lo que había pasado en el libro de Génesis 50, quiero dar lectura con ustedes. Génesis capítulo 50, versículo 20, nos va a decir algo que nosotros quizás de repente en ese momento no pudiéramos entender si lo estaríamos pasando. Dice Génesis capítulo 50, versículo 20, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí. Escúchelo bien. Vosotros pensasteis mal contra mí. Este es algo natural de las personas que pueden pensar. Pero como hijo de Dios uno tiene que entender, y déjame un segundito salir de este versículo. Cuando cuando el ángel Gabriel le dijo a María que en su ser va a haber un niño que sería el Salvador del mundo, dice que María meditaba en su corazón. Ella pensaba y decía ¿cómo se hará esto? ¿Cómo será esto? ¿Quién será este niño? ¿Cómo será? Meditaba. Mas vosotros pensáis mal contra mí. Dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener
en vida a mucho pueblo. Escúchelo bien. Hermanos, si Dios está trabajando en su vida, es para bien, para fortalecimiento de la iglesia. Si usted está pasando momentos difíciles por causa de su fe, entonces déjame decirle que Dios terminará su obra. Y usted más adelante, como José, puede decir: mas Dios esto está encaminando para bien. Quiero avanzar. Es Dios quien permite que vivamos estas experiencias, porque contribuyen a formar nuestro carácter. José era un niño, un muchacho de 17 años cuando fue vendido, pero ahora ya tiene 30 años, ya maduro, ya preparado para ser el visir de Egipto. ¿Quiénes no quisieran ocupar un cargo preeminente? Cualquiera de los cargos que pudiera ser. Pero para poder ocupar un cargo, usted tiene que pasar un procedimiento. Usted y yo tenemos que pasar las circunstancias, estos momentos que nos ayudarán a formar un carácter en nuestra vida, para que cuando tengamos al frente situaciones similares podamos enfrentar la vida de otra manera. En esta segunda reacción, confiando plenamente en Dios. El apóstol Pablo nos enseña a los hermanos que están en Roma, que las pruebas o las tribulaciones, como él las llama, traerán como fruto la paciencia, es decir, la firmeza necesaria para permanecer firme en la adversidad. De otra manera, el creyente sería débil, sin aguante frente a los embates de la vida. Seríamos débiles sin todas estas situaciones que pasamos en la vida, y en nosotros no ha formado este valor de la paciencia, que es una virtud dentro del creyente. Hermanos, la vida sería muy trágica en nosotros como creyentes. Por eso dice Pedro a los hermanos: porque este merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente. Yo sé que pudiera estar usted sufriendo alguna cosa injusta en el lugar donde usted vive. José lo pasó, pero José no tomó retribución. Se encomendó en las manos del Señor y se aferró a su promesa de lo que Él puede hacer en su vida. Número 2, hemos dicho que es la escuela de crecimiento para el creyente. Número 2, es un medio para que aprendamos a depender de Dios. Sí, mi amigo y mi hermano que usted nos está escuchando, el sufrimiento, Dios ve nuestro sufrimiento como un medio para aprender a depender de Él. Si no hubiera estas cosas en nuestra vida, estaríamos tan dependientes de otras cosas que de las cosas del Señor. Dios quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él, aún en medio de las dificultades que la vida trae a nuestro andar diario. No solamente un momento. Muchas personas piensan, y algunos dan por hecho de que el creyente, si viene a Cristo, no le va a pasar nada, no le va a suceder nada. Es completamente una mentira. Si alguien dice que si usted viene a Cristo, todos sus problemas serán solucionados. Y cuando leemos la Biblia encontramos que el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo, al diablo y todo pecado. Entonces, el sufrimiento es un medio para que aprendamos a depender de Dios en nuestro andar diario. La dependencia nos ayuda a recordar que Dios tiene el control de todos los acontecimientos que suceden en el mundo. Todos los acontecimientos que hay en el mundo, Él tiene el control. Nosotros muchas veces pensamos que a Dios se le escapó algo. No, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Y los acontecimientos que suceden en mi vida y en la vida de cada cristiano, Dios tiene el control. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 14, versículo 22, capítulo 14, versículo 22, quiero leer con ustedes este pasaje. Hechos capítulo 14, versículo 22, nos va a decir de esta manera:
Y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo nos responde a esto para que nosotros podamos continuar en la ruta, en el camino que Dios nos ha trazado. Es necesario pasar todas estas cosas, pero no confiando en mis capacidades, en mis habilidades, sino confiando en el Señor. Sabiendo que nosotros somos frágiles, polvo de la tierra, y que Dios es Dios poderoso, todo eterno, entonces nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él. Confirmando los ánimos de los discípulos, dice el apóstol Pablo, y exhortándoles que permanezcan o permanecieses en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo era consciente de este aspecto en su vida, y debe ser un aspecto muy importante en la vida del creyente, un aspecto que tenemos que considerar en la vida del creyente. Pablo sabía que su vida sería una vida de constantes sufrimientos, pues así Dios lo había dicho. Entonces, si esto es la vida del creyente, entonces ¿por qué nosotros como hijos de Dios pudiéramos pensar que nosotros pudiéramos salir de todo esto? En el versículo 19 de Primera de Pedro, quiero volver al pasaje inicial, nos va a decir de esta manera: porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, a causa de la conciencia de Dios. Ser consciente de Dios significa ser consciente de la relación que uno tiene con Él. Yo no sé, hermano, si usted cuando vino a Cristo, usted en sus 5 cabales dijo: yo quiero recibir a Cristo. Porque desde la fecha hasta ahora, usted ha podido aprender a través de las enseñanzas, a través de la prédica, que en la vida del creyente, tanto desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento y ahora también, la vida del creyente hay una lucha interna y una lucha externa también. Nuestra vieja naturaleza está ahí como para frustrar nuestro camino y nuestra dirección hacia Dios. Las cosas externas también, como dice Juan, nos va a decir que 3 son los enemigos del ser humano: la carne, el mundo y Satanás. Tenemos luchas internas. Ser consciente de Dios significa ser consciente de una relación que uno tiene con Él. Si yo soy cristiano, sé que voy a tener enemigos porque Cristo lo tuvo. Y esto nos indica que uno vive en una comunión íntima con Dios, manteniendo una conciencia buena y pura delante de Él. Él, hermanos, nos ha empleado que si usted y yo recibimos un trato injusto, pero si aceptamos esta situación con plena fe en el cuidado soberano de Dios, haya el favor divino por abstenerse de reaccionar con enojo, con hostilidad, con descontento, con orgullo y con rebelión. Esto lo hemos visto en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 11, cuando dice que por mi causa os perseguirán, dirán toda clase de cosas mintiendo. Si usted por causa de la justicia de Dios padece injustamente retribuciones de parte del mundo, entonces como dice aquí, sufre molestias, padecimiento injustamente. ¿Por qué? Dice aquí, versículo 20: ¿qué gloria es si pecando sois abajeteados y soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mi amigo, no tenemos por qué reaccionar de una manera indiferente. Sabemos nosotros, por la palabra de Dios, que estas cosas van a suceder en nuestra vida. La sucedió en nuestro Señor. Mientras Él estuvo en esta tierra, mucha gente lo apreciaba, como también mucha gente lo odiaba.
Mucha gente puede apreciarte hoy en día, pero también mucha gente puede cuestionar. Pero ese cuestionamiento que no venga por algo que usted y yo hemos cometido, por un error que hemos cometido, sino por la justicia de Dios. El punto de Pedro es que una persona llamada a la salvación tendrá que soportar trato injusto, así sea lo más solo algunas ocasiones. Sea por algunas ocasiones que lo que usted y yo podemos sufrir, hermanos, por cuanto por nuestra salvación nosotros tenemos que soportar la conducta encomiable, la conducta alabada por parte del creyente en medio de esas pruebas resultan en fortalecimiento y perfeccionamiento de su vida cristiana en esta tierra. Escúchelo bien. Pedro nos da a entender que si nosotros nos mantenemos en esta condición como creyentes, con una conducta buena, agradable frente a las personas, aún es más si las personas hacen cosas con nosotros. Jesús nos advierte eso. Jesús nos va a decir en el libro de Mateo, en cuanto a los discípulos cuando recibían la enseñanza, Jesús les dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu enemigo como a ti mismo. Es una ironía en la vida y es algo que de repente uno no puede entender a simple vista, pero cuando nos empapamos en la palabra podemos entender que Jesucristo pasó todos estos acontecimientos. Un poquito más adelante en el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos va a decir algo que Pedro nos ayuda a entender este versículo. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Dios va a tener que obrar en nuestra vida. Dios va a obrar en nuestra vida a tal grado para que nosotros podamos permanecer fieles a Él y pueda perfeccionar nuestra vida. Yo estoy consciente desde el día que recibí a Cristo, pudiera hacer una evaluación de mi vida cristiana hasta hoy en día, creo que he cambiado y seguiré cambiando hasta que el Señor me llame a su presencia. Así como en un momento, en un aumento en su capacidad eterna para glorificar a Dios. Cuando empezamos a madurar, entonces empezamos a darle gloria al Señor por las cosas que suceden en nuestra vida, porque a través de ellas nosotros podemos reconocer que Dios hará algo en nuestra vida. En algunas oportunidades, con lágrimas en los ojos, le dije al Señor: gracias por este dolor. No porque soy un masoquista o porque Dios enseña el masoquismo. Usted sabe que el masoquismo enseña que cuanto más dolor hay más placer. Cristo no enseña el masoquismo, pero sí dice que nosotros debemos dar gracias según las circunstancias que estamos pasando, sea en momentos de alegría o en momentos difíciles. Debemos darle la gloria a Él porque Él perfecciona nuestra vida para aprender a depender de Él. Número 3. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Como un ejemplo de vida para los demás. Como un ejemplo de vida para los demás. Cristo es el patrón que los cristianos deben seguir para tener paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Escúchelo bien, Cristo es el patrón que los cristianos deben seguir para tener paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Mira lo que dice ahí: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Escúchelo bien, Cristo es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Pablo, en una oportunidad, él va a decir: imitaos a mí como yo de Cristo. Pablo era un ejemplo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si usted lee en el libro de 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, Pablo va a reiterar a los hermanos de Corinto: imitaos de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Pablo se propuso en su corazón ser como su Señor, imitar al Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, puesto que todas las personas somos imperfectos, necesitamos ejemplo de personas menos perfectas.
que saben cómo lidiar con la imperfección y que sean buenos ejemplos. El proceso a seguir en la búsqueda de la semejanza a Cristo, que es la meta de la vida cristiana. Pablo era ese ejemplo. Job era un ejemplo que yo tengo que considerar a seguir. David era un ejemplo a seguir. Dentro de todos los hombres, siempre lo han manifestado, hay dos hombres que han impactado mi vida hasta hoy en día. Uno es David y el siguiente es el apóstol Pablo. Ya lo mencioné, que David no hacía nada sin consultar a Dios. Me propuso en mi corazón consultar con el Señor antes de emitir una palabra, meditar, pensar, razonar, llegar a una conclusión antes de emitir o antes de hacer algo. Le dije: Señor, no permitas que haga algo antes sin consultarte con personas experimentadas, porque dice Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, ¿cómo ve Dios cómo ve Dios nuestro sufrimiento como un ejemplo de vida para los demás? Debemos mirar a lo que así se conducen. Debemos mirarnos a ellos, debemos anhelar ser como ellos. Nosotros los cristianos debemos enfocarnos en otros ejemplos de creyentes piadosos, como en el tiempo de Pablo. Timoteo era un joven creyente y era un muchacho digno de imitar. Pablo le dice: sé ejemplo de los creyentes. Déjame decirles, hermanos y mis amigos, nuestra vida debe ser un ejemplo, un modelo para que otros puedan imitar. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Pablo, y ve cómo se comportan en su servicio a Cristo, cómo nos estamos comportando en nuestro servicio a Cristo. Hemos dicho que Cristo es nuestro ejemplo. Su muerte fue eficaz en primera instancia como una expiación por el pecado, pero también fue un modelo ejemplar de resistencia, paciencia en el sufrimiento más injusto que se puede ver e imaginar. Jesucristo pasó todos los atroces de la vida de una manera injusta. El sufrimiento estaba inherente en su vida, en su ministerio, y déjame decirlo que también en usted y en mí el sufrimiento no es ajeno, es parte de nuestra vida. Y quiero ir terminando. A manera de conclusión, en la vida hay momentos buenos y momentos malos, tiempos maravillosos y tiempos felices, y otros tristes y difíciles. Por supuesto, es más fácil glorificar a Dios en los tiempos lindos y cómodos que en los de dolor y de sufrimiento. Pero los creyentes debemos aprender a ser fieles al Señor y agradar en cada circunstancia de nuestra vida, sabiendo que estamos en las manos de nuestro Dios, sabiendo que estamos en las manos de nuestro Padre amante y todopoderoso Dios. Déjame decirle, mi hermano, usted está en las manos del Señor. Los sufrimientos son parte de nuestra vida, para que aprendamos a crecer en nuestra vida espiritual, para que aprendamos a depender de Él, para que seamos ejemplo para otros creyentes. Yo en alguna oportunidad mencioné que por algunas circunstancias de la vida he fallado a algunos hermanos y los he pedido perdón de todo mi corazón con lágrimas en los ojos. Yo decía: Señor, ¿por qué esto pasa en mí? Cuanto más quiero aprender a depender de ti, hay piedras, hay troncos, hay murallas frente a mí y no puedo salir. Propuse depender del Señor totalmente y le dije: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer de mí? Y por ahora entiendo. Le pedí perdón al Señor, me aferré de sus promesas. Y en un momento de la vida, alguien me dijo: Pastor Windel, ¿puedo conversar con usted?
No sé si usted es la persona indicada, pero siento en mi corazón conversar con usted. Y le dije, hermana, siéntese, vamos a conversar. Y con lágrimas en los ojos me decía, pastor, estoy en este problema, estoy en esta situación, no sé qué hacer. Entonces me recordé todo lo que yo había pasado y qué es lo que había hecho para poder salir de todo eso. Y le dije, Señor, gracias por haberme permitido pasar todas estas situaciones muy difíciles en mi vida, para entender y para poder comprender de lo que ella estaba pasando, yo pudiera ser de ayuda. Pero yo en el Señor. Y dije, Señor, gracias por permitirme pasar todo esto. Ahora soy de ayuda. Ahora puedo ayudar al que lo padece. Cristo es el mejor ejemplo de ilustración, escúchelo bien. Cristo es el mejor ejemplo de ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien. Cristo es el modelo que tenemos. Pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplos para que así sigáis sus pisadas. Cristo es el mejor ejemplo de sufrimiento en nuestra vida. Pero también no solo Cristo quiere que usted sufra, sino que aprenda a crecer en su vida espiritual, aprenda a depender del Señor y más adelante sea un ejemplo que deben tomar los demás, porque ahora usted tiene su carácter definido y sus valores recuperados para poder andar firme en las cosas del Señor. Ahora sí digo en mi corazón, ya no lo volveré a hacer porque me causa dolor y me causa sufrimiento. Ahora sí sé que esto no debo hacer, debo esperar en Dios hasta el último momento, como dijo David, pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor. Mi hermano, que usted está pasando momentos difíciles, Dios tiene un tiempo para usted. Dios tiene un tiempo establecido para que usted, a través del sufrimiento, usted pueda aferrarse del Señor, pueda aprender a depender de Dios y pueda aprender a esperar en Dios. Job no murmuró de Dios. No murmuremos del Señor cuando estamos en esas circunstancias. Si usted en esta mañana que está pasando momentos difíciles y usted dice, ¿qué puedo hacer para que yo pueda tener también las fuerzas suficientes para poder lidiar el sufrimiento en el cual estoy viviendo? Y si usted, mi hermano, que está pasando momentos difíciles, no se eche para atrás, no reniegue con el Señor. Dile, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que usted quieras hacer. Permite que Dios obre en su vida. Y dile en esta mañana así, Señor, yo quiero que obres en mi vida. Permita que Dios obre en su vida. Y si usted es una persona que no conoce a Cristo y dice, yo quiero a ese Cristo, porque me ayudará a poder caminar en este mundo, y cuando parta de este mundo estaré con el Señor. Si usted en esta mañana necesita el favor de Dios, necesita conocer al Señor, yo le invito a que usted me incline su rostro ahí donde se encuentre y pueda orar usted conmigo en esta mañana. Y dile así, Señor Jesús, estoy aquí. Dile así, usted que está en su casa, está en su hogar, Señor Jesús, estoy aquí padeciendo dolor, estoy aquí en angustia. Yo te pido en esta mañana que tú me perdones de todos mis pecados. Dile así, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Te recibo a ti como el único Salvador de mi vida. En esta mañana, tú eres ese hijo elegido en esta mañana, que Dios extiende su mano sobre ti. Dios extendió su gracia, su perdón sobre ti en esta mañana. Mi hermano, que usted nos está escuchando, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y dile, Señor, perdóname en esta mañana por mi desconfianza. Aquí estoy. Perdona mi incredulidad, perdona mi apatía,
Perdona mi indiferencia, mi falta de amor hacia ti. Perdona mi falta de dependencia hacia ti. Aquí estoy, Señor. Ayúdame y perdóname. Con los rostros inclinados en el lugar donde se encuentre. Si usted es de aquellos que recibió a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, si usted dijo: yo quiero recibir a Cristo, y oró conmigo, yo le animo que usted nos dé una llamada. Usted en la pantalla tiene ahí un número telefónico en el cual nosotros nos podamos comunicar y podamos saber la decisión que usted ha tomado en esta mañana. Y si usted, mi hermano, también se reconcilió con el Señor, usted puede llamarnos para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos saber. Y quiero terminar orando en esta mañana y diciéndole al Señor gracias por todo este tiempo hasta aquí de nuestra vida que nos ha dado. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, en tu trono, gracias en esta mañana por hacer del sufrimiento una herramienta de nuestra vida para que nosotros podamos crecer, Señor. Por hacer del sufrimiento, Señor, una dependencia hacia ti para que podamos conocerte mejor. Porque a través de ella, Señor, podamos ser ejemplo para otros creyentes en medio de su dolor, para que les enseñemos a confiar como Jesucristo lo hizo, Señor, cuando estuvo en esta tierra. Como dice el apóstol Pablo, a través de muchos sufrimientos es necesario para que lleguemos a ese lugar celestial. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana, aquellos que pudieran estar pasando dificultades en su vida, sufrimientos, Señor, te pedimos que tu gracia, Señor, repose sobre ellos, Padre. Y aquellos, Señor, que tomaron la decisión de recibirte a ti, bendícelos también en esta mañana. Señor, todos tus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús y dándote gracias. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Amigo, amiga, si ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp o escribirnos al Facebook de la iglesia. Estaremos gustosos de conocerlo. Hermanos y amigos, vamos a orar un momento por las ofrendas que el Señor nos va a proveer en este tiempo. Inclinamos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, gracias te damos en este tiempo, Señor, por la exposición de tu palabra, Padre Santo. Señor amado, gracias te damos, Padre, por lo que vayamos a pasar en esta vida, porque todo lo llevas a bien. Ahora, Señor, queremos también, Padre, agradecerte a ti por el trabajo que nos has dado, Señor, por la bendición, Padre Santo, que has provisto a nuestra vida. Queremos, Padre Santo, que tú puedas bendecir, Señor, en este tiempo al dador alegre, Señor amado, los diezmos y ofrendas, Padre, y que todo esto, Señor, sea utilizado sabiamente, Padre, para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, de lo recibido de tu mano, venimos a darte a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, con gratitud en nuestros corazones. Amén y amén. Estas son nuestras actividades para esta semana. Amado hermano, amigo, le invitamos a participar de un tiempo especial de oración a solas con Dios, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana vía Facebook. Estaremos orando por sus peticiones. Te invitamos a participar de nuestros cultos dominicales a través de las plataformas digitales de Facebook y YouTube. Te esperamos en los siguientes horarios: culto devocional 7, 9 y 11 de la mañana, culto evangelístico a las 6 de la tarde. También puedes vernos por Televisión Tarapoto a las 9 de la mañana y 7 de la noche. Te esperamos. Queremos recordarte que hoy culminamos con nuestras noches de conferencia. El pastor Raúl Peña estará compartiendo el tema Honra y respeto de los hijos a los padres. Nuestra cita es a las 6 de la tarde vía Facebook y YouTube. Si usted desea dar su diezmo o su ofrenda, puede hacerlo en la oficina de nuestra iglesia en horarios de atención, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche, o puede depositarlo en los números de cuenta de nuestra congregación que aparecen en pantalla. Si usted necesita ayuda y consejo espiritual, no dude en solicitarlo en Consejería Pastoral. Comuníquese con Secretaría a los siguientes números. Estaremos gustosos en atenderlo.
Recuerde que estamos bendecidos para bendecir.